La camisa flotaba junto a las pilotes del muelle nuevo, empapada con las mangas abiertas como brazos que se rindieron. A las 6 de la mañana, cuando los primeros cargadores bajaron a trabajar, la reconocieron de inmediato. Era la camisa de Damián, el hijo del velador, el chamaco de 14 años que la noche anterior había dicho: «Voy al muelle a ver si pasa algo interesante». Pero Damián no estaba en el agua, ni en el muelle, ni en ningún lado. Solo la camisa, flotando en el mismo lugar desde donde, horas antes, alguien había estado cantando. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué lugar del Valle de México o de Veracruz nos estás escuchando, porque lo que se descubrió en este caso no es cosa para dormir tranquilo. En 1883, el puerto de Veracruz vivía una transformación violenta. Estaban demoliendo tramos de la vieja muralla de mar para construir muelles más modernos que conectaran directamente con el ferrocarril. Eso significaba polvo, ruido, explosiones controladas de pólvora para romper piedra, y docenas de obreros trabajando día y noche bajo un calor pegajoso que, mezclado con la humedad del Golfo, hacía que hasta respirar doliera. También significaba algo más: barcos llegando de Europa, Asia, el Caribe, cargados de mercancía, pero también de enfermedades, fiebre amarilla, cólera, tifoidea, que convertían al puerto en uno de los lugares más peligrosos del país. Los niños y adolescentes del barrio del muelle vivían entre esos dos mundos, el de las promesas de progreso porfiriano y el de la muerte rápida que llegaba con cada barco. Damián Osorio, 14 años, flaco como rama, moreno quemado por el sol del puerto, con una cicatriz en la ceja por un golpe de cuerda mal amarrada, era hijo de don Esteban Osorio, velador nocturno del muelle fiscal. Su trabajo era quedarse despierto, cuidando que nadie robara carga de los barcos atracados, que nadie se metiera a zonas restringidas, que nadie hiciera lo que no debía bajo la oscuridad del muelle. Damián, que ya no cabía en la escuelita del puerto y había empezado a ayudar a su papá, conocía cada rincón del muelle, donde se escondían los rateros, donde los marineros borrachos se peleaban, donde los barcos descargaban sin registrar todo. La noche del 11 de agosto de 1883, Damián salió del cuartito de vigilancia diciéndole a su padre que iba a dar una vuelta porque se oía raro. Don Esteban apenas levantó la vista del farol que estaba arreglando. «No te vayas lejos, y si ves algo raro, me gritas». Damián asintió y se fue caminando por el muelle nuevo, ese tramo recién inaugurado que todavía olía a madera fresca, alquitrán y sal. A las 11 de la noche, don Esteban escuchó algo que le erizó la piel. Alguien estaba cantando. No era una canción conocida, no era un borracho balbuceando, no era un marinero despidiéndose. Era una voz aguda, extraña, que venía desde el extremo del muelle nuevo, donde el agua se hacía más oscura y profunda. Don Esteban salió con el farol en alto. «¿Damián?», llamó. El canto se detuvo, y luego desde la oscuridad la voz de su hijo: «Papá, ven, hay alguien en el agua». Don Esteban echó a correr hacia el muelle. Pero cuando llegó al borde, Damián ya no estaba. Solo el eco del canto, desvaneciéndose entre el sonido de las olas golpeando los pilotes. Don Macedonio Solorzano, jefe del muelle, no era hombre de supersticiones, pero tampoco era idiota. Sabía que cuando un trabajador empezaba a hablar de cosas en el agua que cantaban con voces de muertos, lo mejor era no dejarlo solo. Por eso, cuando Hilario llegó a su oficina del malecón y le contó lo que Esteban había dicho, Macedonio no lo despidió ni lo mandó a la casa a descansar. En cambio, llamó al padre Anselmo Beltrán, un cura de 58 años, delgado como vela derretida, con sotana raída y ojos cansados de tanto bendecir barcos que igual se hundían, para que fuera a hablar con Esteban antes de que hiciera una tontería. El padre Anselmo llegó al muelle a media mañana del 13 de agosto, con su maletín de santos óleos y agua bendita, esperando encontrar a un padre enloquecido de dolor. En cambio, encontró a un hombre sentado en el mismo lugar de siempre, mirando el agua con expresión no de locura, sino de determinación absoluta. «Don Esteban», dijo el padre, sentándose a su lado en
otra caja. Me contaron lo que vio anoche. Esteban no despegó la vista del agua. ¿Y usted me cree, padre? El padre Anselmo titubeó. Creo que el dolor hace ver cosas. Creo que la falta de sueño. No estoy loco, lo interrumpió Esteban, volteando a verlo por primera vez. Vi algo. Algo real. Algo que tiene a mi hijo. Y voy a buscarlo. El padre suspiró. Don Esteban, el mar no devuelve lo que se lleva. No así. Si su hijo se ahogó, no se ahogó. Se lo llevaron. ¿Quién? Esteban apretó los puños. No sé qué es, pero vive ahí abajo. Y canta. Y atrae gente. Y mi hijo cayó. El padre Anselmo bajó la mirada. Durante años, había escuchado historias de marineros que juraban haber visto cosas en el Golfo. Mujeres que cantaban desde arrecifes, sombras que seguían barcos, luces bajo el agua. Siempre las había descartado como fantasías de borrachos o de hombres asustados por tormentas. Pero la mirada de Esteban no era de borracho ni de asustado. Era de padre que sabe. Si baja ahí, dijo el padre despacio, tal vez no regrese. Esteban asintió. Lo sé, pero si no bajo, mi hijo se queda ahí para siempre. Y yo no puedo vivir con eso. El padre Anselmo hizo la señal de la cruz. Entonces lo voy a bendecir y voy a rezar para que Dios lo proteja de lo que sea que haya ahí abajo. A mediodía, Esteban convenció a Jacinto Morales, el buzo, de que le prestara su traje. Jacinto se negó al principio. Don Esteban, usted no sabe bucear con esto. Se va a ahogar. Pero Esteban le ofreció todo el dinero que tenía ahorrado y Jacinto, que tenía 5 hijos y una mujer enferma, al final aceptó. Se vistió con el traje de lona encerada, pesado, apestando a moho y agua salada. Jacinto le ajustó el casco de cobre, le explicó cómo respirar despacio por el tubo de aire, cómo jalar la cuerda de señal si necesitaba que lo subieran. Pero si ve algo raro, don Esteban, jale de inmediato, no se quede abajo de necio. Esteban asintió, aunque ambos sabían que no iba a hacer caso. A las 2 de la tarde, con una pequeña multitud de estibadores, veladores, vendedores y curiosos observando desde el muelle, Esteban se sentó en el borde con las piernas colgando, con la linterna submarina en una mano y el cuchillo amarrado al cinto. El padre Anselmo le echó agua bendita. «Que Dios lo acompañe», dijo. Esteban se dejó caer al agua. El impacto fue pesado, torpe. El traje de buzo no estaba hecho para moverse con gracia. Bajó lento, con los pies de plomo jalándolo hacia el fondo, con el agua del Golfo llenando su campo visual, verde oscura, turbia, llena de partículas flotantes que parecían nieve sucia. La luz de arriba se fue apagando conforme bajaba. Primero un verde claro, luego un verde gris, luego casi nada. La linterna iluminaba apenas 1 metro adelante, mostrando agua vacía, vacía, vacía. Sus pies tocaron algo blando, lodo. Estaba en el fondo. Alrededor todo era sombra. Movió la linterna despacio, barriendo el área. Piedras, algas, trozos de madera podrida, una botella rota, un trozo de red enredado en algo. Nada más. Empezó a caminar, más bien a arrastrar los pies, siguiendo la línea de los pilotes del muelle, que bajaban como columnas torcidas hacia la oscuridad. Y entonces escuchó algo. No debía ser posible escuchar nada bajo el agua con el casco puesto, solo el ruido de su propia respiración y el borboteo del aire. Pero lo escuchó. Un canto, el mismo canto de la noche anterior. Venía de más adelante, desde la oscuridad donde la linterna no llegaba. Esteban avanzó hacia el sonido, con el corazón acelerado, con las manos sudando dentro del traje. Y luego la linterna iluminó algo, un cuerpo, flotando vertical, con los pies apenas tocando el lodo, con los brazos abiertos, con la cabeza inclinada hacia atrás. Esteban se acercó despacio. Era un niño, pero no era Damián. Era otro niño, tal vez de 10 u 11 años, con ropa descompuesta pegada al cuerpo, con la piel pálida e hinchada, con los ojos abiertos mirando hacia arriba. Y estaba cantando. Esteban sintió que el aire se le atoraba en la garganta. Movió la linterna a un lado. Había otro cuerpo, y otro más. Niños, adolescentes, todos flotando vertical, todos con los brazos abiertos, todos cantando sin mover los labios. Esteban contó 8 cuerpos que no deberían estar ahí, 8 desaparecidos del puerto que nunca habían sido encontrados. Y al fondo, detrás de todos ellos, vio a Damián. Su hijo estaba en la misma posición, vertical, brazos abiertos, cabeza hacia atrás, pero sus ojos estaban cerrados. Todavía no cantaba. Esteban jaló la cuerda de señal con desesperación. «Bájenme». Pero antes de que lo subieran, algo más se movió en la oscuridad. Una sombra grande, mucho más grande que los niños.
años, se deslizó entre los cuerpos flotantes, lenta, como serpiente gigante, y se detuvo frente a Esteban. La linterna iluminó una cara. No era humana, era algo viejo, algo con piel escamosa, con ojos sin párpados, con boca demasiado ancha llena de dientes en filas. Y cuando abrió la boca, salió la voz de Damián. «Papá, quédate». Esteban gritó dentro del casco, jalando la cuerda con todas sus fuerzas. Arriba, Jacinto y otros 3 hombres empezaron a jalar la línea de aire, subiendo a Esteban lo más rápido que podían. La cosa intentó agarrarlo del pie, pero Esteban pateó, cortó con el cuchillo y sintió que la línea lo jalaba hacia arriba con fuerza salvaje. Subió rápido, demasiado rápido, sintiendo que los oídos le explotaban por el cambio de presión. Salió del agua como corcho, tosiendo, gritando. Lo subieron al muelle, le quitaron el casco. Esteban respiraba entrecortado, con los ojos desorbitados. Hay niños ahí abajo», dijo entre jadeos. 8, 9 con Damián, todos flotando, cantando. El padre Anselmo hizo la señal de la cruz. «Dios misericordioso». Don Macedonio, que había llegado al escuchar el alboroto, se arrodilló junto a Esteban. ¿Vio a su hijo? Esteban asintió, llorando. «Está ahí, pero ya no es él. Algo los tiene, algo que los hace cantar». Macedonio ordenó que bajaran buzos armados, que llevaran arpones, que avisaran a la marina. Bajaron 4 hombres. No encontraron nada. Los cuerpos ya no estaban, solo lodo, piedras y agua vacía. Esteban pasó semanas volviendo al muelle, esperando que el canto regresara. Nunca volvió. La camisa de Damián fue lo único que enterraron en el Panteón de Veracruz, con una cruz que decía «Damián Osorio, 1869-1883». Se lo llevó el mar, pero Esteban sabía que no fue el mar. Durante años, cada vez que desaparecía alguien del puerto, un cargador, un pescador, un niño, Esteban iba al muelle de noche y escuchaba. A veces, cuando el viento venía del mar, juraba oír un canto lejano, un canto de voces que ya no debían cantar. Fin. Esteban Osorio se quedó sentado en una caja de madera volcada, con la espalda apoyada contra un poste del muelle y el farol grande de aceite colgando de un gancho a su lado, proyectando sombras largas que bailaban con cada movimiento del viento. Era casi medianoche del 12 de agosto de 1883, 24 horas después de que Damián desapareciera, y el puerto estaba en ese estado extraño de silencio que solo existe cuando la ciudad se rinde al cansancio, pero el mar sigue despierto, respirando contra los pilotes con un ritmo que nunca cambia. A su lado en el suelo tenía 3 cosas: una cuerda gruesa de cáñamo atada a su cintura y amarrada al poste más cercano, para que si algo lo jalaba, no pudiera llevárselo sin pelea; un cuchillo de estibador con hoja oxidada pero filo bueno, metido en el cinto; y la camisa mojada de Damián, que ya no olía solo a sal, sino también a ese olor indefinible de la ausencia, como cuando una casa lleva días vacía. No le había dicho a nadie que iba a quedarse. Refugio, su esposa, había intentado convencerlo de que volviera a casa, que descansara, que dejara que las autoridades hicieran su trabajo, pero Esteban sabía que las autoridades del puerto, don Macedonio, el capitán de puerto, los gendarmes del malecón, no iban a hacer nada más que lo que ya habían hecho: revisar barcos, preguntar, anotar en libretas y al final declarar que el muchacho se ahogó por imprudente. Pero Esteban había escuchado el canto, y Damián no era imprudente. Era curioso, sí, era atrevido tal vez, pero sabía nadar desde los 6 años. Conocía el puerto como su propia casa. No se caía solo. Las horas pasaron lentas. El farol proyectaba un círculo de luz amarilla que terminaba justo en el borde del muelle, donde empezaba el agua negra. Esteban miraba ese borde como si fuera una puerta, esperando que algo cruzara desde la oscuridad hacia la luz. A la 1 de la mañana empezó a escuchar ruidos: el crujido de las tablas del muelle expandiéndose con la humedad nocturna, el golpe rítmico del agua, el chirrido lejano de alguna polea mal engrasada. Nada fuera de lo normal. A las 2 el viento cambió. Vino desde el mar, frío para ser agosto, trayendo ese olor a pescado podrido que a veces llegaba cuando las corrientes movían los bajos fondos. Esteban se envolvió en un zarape que había traído, pero no porque tuviera frío de verdad, sino porque sentía algo raro en el aire, algo que le hacía querer encogerse, hacerse pequeño. Y a las 2:30 lo escuchó. Empezó suave, casi imperceptible, como si alguien estuviera tarareando muy lejos. Luego fue subiendo de volumen, lento, sin prisa, hasta que se convirtió en un canto claro, una voz aguda, infantil, pero con algo raro en el tono, como si quien cantara no supiera muy bien cómo se canta, pero estuviera imitando a alguien que sí sabía. Esteban se puso de pie de golpe, con el corazón martillándole en el pecho. El canto venía del agua, no de la orilla, no de un barco cercano, sino del agua misma, desde algún punto más allá del alcance de la
luz del farol. ¿Quién anda ahí?, gritó Esteban con la voz más firme de lo que se sentía. El canto no se detuvo. Siguió tranquilo, constante, con una melodía que Esteban no reconocía. No era corrido mexicano, no era son jarocho, no era nada que hubiera escuchado en cantinas o fiestas. Era algo más viejo, algo que sonaba como si viniera de un lugar donde la música se había torcido. Esteban dio un paso hacia el borde del muelle con el farol en alto. La luz alcanzaba apenas unos 3 metros sobre el agua, iluminando la superficie oscura que se mecía lento, si no las grandes. Solo ese movimiento constante de subir y bajar, subir y bajar. Y entonces lo vio. A unos 5 metros del muelle, justo donde la luz del farol ya no llegaba bien, había algo flotando. Al principio pensó que era un pedazo de madera o un saco de tela inflado o basura del puerto, pero luego se movió, no con el movimiento del agua, con movimiento propio. Esteban entrecerró los ojos tratando de enfocar. La cosa flotante tenía forma vagamente humana, cabeza, hombros, brazos, pero estaba demasiado lejos y la luz era demasiado débil para ver detalles. El canto seguía, y ahora Esteban estaba seguro. Venía de esa cosa. ¿Damián?, llamó con la voz quebrada, sabiendo que era absurdo, pero sin poder evitarlo. La cosa no respondió, solo siguió cantando, y luego, lento, empezó a acercarse al muelle. Esteban sintió que el estómago se le apretaba. No era un movimiento de alguien nadando. No había brazadas, ni patadas visibles, ni chapoteo. Era un deslizamiento, como si la cosa flotara sin esfuerzo, empujada por algo que no era ni el viento ni la corriente. El farol parpadeó una vez, como si la llama dudara. Esteban lo sostuvo con más fuerza, inclinándose sobre el borde del muelle. La cosa ya estaba a 3 metros. Ahora sí podía verla mejor. ¿Tenía cabeza? Sí, pero la cabeza estaba inclinada hacia atrás, con la cara mirando al cielo, y el pelo, largo, negro, pegado a la piel, flotaba alrededor como algas. Los brazos estaban extendidos a los lados, flotando también, con las manos abiertas, los dedos estirados, y la piel. La piel era pálida, no con palidez de persona enferma, sino con palidez de algo que lleva mucho tiempo bajo el agua. Esteban dio un paso atrás. La cosa dejó de cantar. Se quedó ahí flotando, a 2 metros del muelle, sin moverse, sin hacer ruido, y luego, despacio, giró la cabeza hacia él. Esteban vio la cara. No era Damián, pero tampoco era completamente otra cosa. Era un rostro hinchado, deformado por el agua, con ojos abiertos que no parpadeaban, con boca entreabierta mostrando dientes que parecían demasiado grandes, demasiado afilados. Y entonces la cosa habló, no cantó, habló, con la voz de Damián. «Papá, baja». Esteban sintió que las piernas le temblaban. «No eres mi hijo», murmuró. La cosa sonrió. «Baja, papá. Aquí está mejor. Aquí no duele». Esteban apretó el farol. «¿Dónde está Damián? ¿Qué le hiciste?» La cosa inclinó la cabeza, curiosa. «Damián está abajo, con los otros. Te está esperando». «¿Los otros?», repitió Esteban, sintiendo que algo muy frío le bajaba por la espalda. La cosa asintió despacio. «Los que cantan, los que bajan, los que se quedan». Y antes de que Esteban pudiera decir algo más, la cosa se hundió, no con chapoteo, no con burbujeo, solo se hundió, deslizándose bajo la superficie como si alguien la hubiera jalado desde abajo con una cuerda invisible. Esteban se quedó parado en el borde del muelle, con el farol temblando en su mano, mirando el agua que ya no mostraba nada más que su propia oscuridad indiferente. A la mañana siguiente, cuando don Hilario y don Cirilo llegaron a relevar el turno, encontraron a Esteban sentado en el suelo, con la espalda contra el poste, todavía atado con la cuerda, con los ojos abiertos, pero sin ver nada. «¿Qué pasó, compadre?», preguntó Hilario sacudiéndolo del hombro. Esteban tardó en responder. «Vi algo», dijo al fin, con voz hueca. «Algo que tiene a mi hijo». Hilario y Cirilo se miraron con preocupación. «¿Qué viste?». Esteban los miró directo. «Algo que canta con la voz de los que se lleva, y que vive en el fondo, con otros». Cirilo sintió un escalofrío. «Hay que avisar a don Macedonio». Pero Esteban negó. «Don Macedonio no va a creer. Va a decir que me volví loco del dolor». «¿Y qué vas a hacer?», preguntó Hilario. Esteban se levantó, desató la cuerda de su cintura y miró el agua. «Voy a bajar». Don Macedonio cumplió su palabra, y a las 9 de la mañana ya había 2 buzos preparándose en el muelle. Jacinto Morales y Evaristo Luna, ambos hombres de unos 35 años, con cuerpos flacos pero fibrosos, acostumbrados a sumergirse para recuperar carga caída, reparar pilotes o buscar cuerpos cuando alguien se ahogaba. Usaban trajes de lona encerada, cascos de cobre con ventanas de vidrio y líneas de aire conectadas a una bomba manual que 2 ayudantes operaban desde arriba. La gente del puerto se juntó a mirar. No porque fueran morbosos, bueno, algunos sí, sino porque en Veracruz todo el mundo conocía a todo el mundo, y el hijo del velador era uno de esos chamacos que saludaban, que ayudaban, que no se metían en problemas. Jacinto fue el primero en bajar. Se sentó en el borde del
muelle, se acomodó el casco, verificó que el aire llegara bien y se dejó caer al agua con un chapuzón pesado. El agua del puerto no era transparente, era verde oscura, llena de sedimento, algas, basura flotante. A 2 metros de profundidad ya no se veía casi nada. Jacinto bajó lento, tanteando con las manos, iluminando con una linterna submarina de aceite que apenas alumbraba 1 metro adelante. Desde arriba, Esteban observaba la línea de aire moverse, subir, bajar. Cada segundo sin noticias era una eternidad. Pasaron 10 minutos, 15. Jacinto jaló 2 veces la cuerda de señal. Suban. Lo subieron con esfuerzo. Cuando salió se quitó el casco con manos temblorosas y respiró hondo, escupiendo agua salada. ¿Lo viste?, preguntó Esteban, con un hilo de esperanza aún. Jacinto negó. No hay cuerpo. Revisé toda la zona bajo el muelle. Solo basura, piedras, cuerdas viejas, nada más. Evaristo bajó después. Revisó una zona más amplia, más lejos del muelle, donde la corriente podría haber arrastrado algo. Tardó 20 minutos. Subió igual. Tampoco. No está ahí abajo. Eso dejaba 2 opciones. O Damián había sido arrastrado mar adentro por la corriente, cosa que era posible pero rara porque la corriente esa noche no había estado fuerte, o algo más había pasado. Don Macedonio ordenó que revisaran los barcos atracados. Tal vez el chamaco se había subido a uno sin darse cuenta, tal vez se había quedado dormido en alguna bodega, tal vez revisaron 5 barcos. Nada. La madre de Damián, doña Refugio Nava, 39 años, con el pelo recogido en trenza apretada y los ojos secos de tanto llorar que ya no le quedaban lágrimas, llegó al muelle a media mañana. Esteban le entregó la camisa mojada. Ella la abrazó contra el pecho y se quedó ahí parada mirando el agua sin decir nada. Tenía otros 2 hijos menores en casa, pero Damián era el mayor, el que ayudaba, el que iba a ser alguien. La gente empezó a murmurar teorías. A lo mejor se lo llevó un barco de contrabandistas, a lo mejor lo agarró un tiburón, a lo mejor, y aquí bajaban la voz, lo que cantaba no era persona. Esa última teoría la empezó a expandir doña Casilda Vega, una vendedora de pescado de 60 años que llevaba 40 años trabajando en el muelle y que juraba haber visto cosas raras en el agua. Yo les digo, decía con tono de profeta no pedida, que en este puerto hay algo que canta cuando quiere llevarse a alguien. La gente se reía nervioso, pero nadie la callaba del todo. Esteban no creía en sirenas ni en espíritus. Él creía en cosas concretas, en que su hijo había estado parado en el muelle, que alguien o algo lo había jalado y que la camisa había aparecido flotando en el mismo lugar de donde venía el canto. Eso significaba que Damián no se había ido lejos, que había estado ahí y que alguien sabía qué había pasado. A media tarde, Jacinto el buzo se acercó a Esteban con gesto incómodo. «Don Esteban, hay algo que no le dije adelante de todos». Esteban lo miró fijo. «¿Qué?». Jacinto bajó la voz. «Cuando estaba abajo, en el fondo, vi algo raro. No sé si era por la falta de luz o qué, pero juro que vi una sombra moviéndose. No como pez, como si alguien estuviera nadando, pero no subía, se quedaba abajo». Esteban sintió un escalofrío. «¿Y por qué no lo dijiste?». Jacinto se encogió de hombros. «Porque pensé que me estaba volviendo loco. Y porque, si le decía a la gente, iban a pensar que su hijo se convirtió en algo. Y usted no necesita eso». Esteban apretó los puños. «Yo necesito saber qué pasó con mi hijo». Esa noche, contra toda lógica y todo consejo, Esteban decidió quedarse solo en el muelle. Prendió el farol grande, se sentó en el mismo lugar donde Damián había desaparecido y esperó. Esperó a que volviera el canto, porque si algo había llamado a su hijo, tal vez volvería a llamar. Y esta vez Esteban iba a estar listo. Don Esteban Osorio, unos 42 años, velador del muelle fiscal desde hacía 15 años, con las manos callosas de tanto amarrar cabos y las ojeras permanentes de quien duerme de día y trabaja de noche, conocía cada sonido del puerto, el rechinar de las grúas viejas, el golpe del agua contra los pilotes, el grito de los estibadores que empezaban a cargar antes del amanecer, el chirrido de las ratas corriendo por las cuerdas. Pero esa noche del 11 de agosto de 1883, mientras arreglaba el farol de aceite en el cuartito de vigilancia, un cobertizo de madera con techo de lámina que se ponía insoportable de día y apenas tolerable de noche, escuchó algo que no encajaba en su inventario mental de ruidos del muelle. Alguien estaba cantando. No era el canto ronco de un marinero borracho que volvía de las cantinas de la calle de la Merced. No era el rezo cantado de algún estibador católico encomendándose antes de subir a un barco. Era una voz aguda, casi infantil, pero con un tono raro, como si quien cantara estuviera haciendo un esfuerzo para que la voz saliera, pero no le saliera del todo bien. Esteban dejó el farol sobre la mesa, se limpió las manos en el pantalón y salió al muelle. El aire nocturno del Golfo le pegó en la cara con ese olor
olor mixto a pescado, alquitrán, sal y podredumbre que caracterizaba al puerto. La luna estaba alta, casi llena, iluminando el muelle nuevo que se extendía como una lengua de madera y piedra hacia el mar oscuro. Ese tramo había sido inaugurado apenas 3 meses antes, después de meses de demoler parte de la vieja muralla española y de rellenar zonas pantanosas con escombros y arena traída de más al norte. El canto venía de ahí, del extremo del muelle nuevo. Esteban caminó despacio, con la linterna de mano en alto. Las tablas crujían bajo sus pies. A ambos lados del muelle, las aguas negras del golfo se mecían lento, reflejando la luna en pedazos rotos. «¿Quién anda ahí?», gritó, con esa voz de autoridad prestada que usan los veladores cuando quieren parecer más grandes de lo que son. El canto se detuvo. Esteban se quedó quieto, escuchando. Solo el agua, solo el viento. Y luego, desde más adelante, la voz de su hijo. «Papá, ven, hay alguien en el agua». Esteban sintió un golpe en el pecho. Damián no debía estar tan lejos. Le había dicho que diera una vuelta corta, no que se fuera hasta el extremo del muelle. Echó a correr, con la linterna bamboleándose, iluminando pedazos de madera, clavos oxidados, cuerdas enrolladas. «Damián, no te acerques al borde», gritó. Pero cuando llegó al final del muelle, Damián ya no estaba. Esteban giró en círculos levantando la linterna. El extremo del muelle era un espacio abierto, sin cajas, sin escondites, solo la plataforma de madera que terminaba en un barandal improvisado de cuerdas y postes. No había forma de que Damián hubiera corrido de vuelta sin que él lo viera. No había escaleras bajando al agua. No había botes amarrados ahí. «¡Damián!», volvió a gritar, esta vez con el miedo ya trepándole por la garganta. Silencio. Solo el golpe del agua contra los pilotes, rítmico, indiferente. Esteban se asomó por el borde del muelle, alumbrando hacia abajo. El agua estaba oscura, casi negra, con reflejos de luna temblando en la superficie. No vio nada, ni un cuerpo flotando, ni un movimiento, ni burbujas. Regresó corriendo al cuartito de vigilancia, agarró la campana de emergencia que usaban para avisar de incendios o robos y empezó a tocarla con fuerza desesperada. En menos de 10 minutos, otros 2 veladores de muelles cercanos llegaron corriendo. Don Hilario Campos, un hombre gordo de 50 años con respiración de fuelle roto, y don Cirilo Vega, flaco como espárrago, de 38, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla de oreja a boca. «¿Qué pasó, compadre?», preguntó Hilario, jadeando. «Mi hijo se lo tragó el muelle». La frase sonó absurda, pero los 2 hombres entendieron. En el puerto, la gente desaparecía. No era raro. Lo raro era cuando pasaba en el muelle, tan cerca, tan rápido. Revisaron toda la extensión del muelle nuevo con linternas, gritando el nombre de Damián. Nada. Cirilo bajó por una escalera de mano que usaban los reparadores para revisar los pilotes y alumbró el agua desde abajo. Tampoco vio nada. «¿Y si se cayó y la corriente se lo llevó?», aventuró Hilario. Esteban negó con la cabeza, con los ojos ya rojos. «Damián sabe nadar y no se cae así nomás. Él me gritó. Me dijo que había alguien en el agua». «¿Alguien? ¿Quién?». «No sé, pero antes de eso, alguien estaba cantando». Hilario y Cirilo se miraron entre sí. En el puerto corrían historias de sirenas, de espíritus de marineros ahogados, de cosas que llamaban desde el agua. Pero esas eran cosas que la gente contaba de noche, con pulque en la mano, no cosas que pasaban de verdad. Esteban volvió al extremo del muelle y se quedó ahí parado mirando el agua como si pudiera obligarla a devolver a su hijo. Amaneció despacio, con ese gris sucio que tiene el cielo del Golfo antes de que salga el sol. Los primeros estibadores empezaron a llegar al muelle a eso de las 5:30 de la mañana. Hombres descalzos, con pantalones enrollados, camisas abiertas, listos para cargar sacos de café, de azúcar, de tabaco. Uno de ellos, un muchacho joven llamado Fortunato Ríos, de unos 20 años, con espalda ancha de tanto cargar bultos, fue el primero en verlo. «Don Esteban», gritó, «aquí hay algo». Esteban corrió hacia donde Fortunato señalaba. Flotando junto a los pilotes del muelle, mecida por el agua, estaba una camisa. Esteban la reconoció antes de sacarla. Era la camisa de manta blanca, con el cuello deshilachado que Damián llevaba puesta la noche anterior. La misma que él le había remendado hacía 2 semanas. La sacó del agua con manos temblorosas. Estaba empapada, pesada, fría, las mangas extendidas como si alguien la hubiera quitado con prisa o como si alguien se la hubiera arrancado. No había sangre, no había rasgaduras, solo agua salada y el olor del Golfo pegado a la tela. Fortunato se acercó, con la cara seria. «¿Es de su chamaco?». Esteban asintió sin poder hablar. ¿Y él? Esteban negó. La noticia corrió rápido entre los estibadores, los veladores, los comerciantes del puerto. Un chamaco había desaparecido del muelle, solo quedó su camisa, y alguien había estado cantando. A las 7 de la mañana, el jefe del muelle, don Macedonio Solórzano, un hombre de 55 años con bigote militar y voz de mando heredada de cuando fue sargento, llegó al lugar, escuchó la historia de Esteban, reveló
revisó el muelle, miró la camisa. ¿Seguro que no se tiró?, preguntó con ese pragmatismo cruel de quien ha visto demasiadas muertes en el puerto. Mi hijo no se tira al agua de noche, respondió Esteban, apretando la camisa, y si se hubiera caído, habría gritado. Yo estaba cerca, lo hubiera oído. Macedonio asintió lento. Voy a mandar buzos. Si está en el fondo, lo van a encontrar. Pero Esteban sabía que no iban a encontrarlo, porque Damián no se había caído. Algo lo había jalado, algo que cantaba.